estaba revisando cómo nos enseñaban en la escuela a sacar la cilindrada de un motor. Y aquí tengo una máquina, lo que viene siendo la máquina la 2.2, y dice que lo que viene siendo el CCD que dice ahí significa centímetros cúbicos de desplazamiento. El diámetro, el diámetro viene siendo, bueno, este dibujo que había hecho yo rápidamente, según yo, era lo que viene siendo el cilindro del motor, y esta viene siendo la parte de arriba del cilindro. El diámetro es de un extremo al otro, lo que mide, lo sacas cuánto mide los milímetros y eso viene siendo el diámetro. Aquí dice que mide 17.5 milímetros. La carrera del pistón, según yo, aquí abajo está el pistón y aquí arriba viene siendo el punto muerto superior. Este punto de abajo, cuando el pistón está hasta abajo, se le llama punto muerto inferior, y cuando el pistón sube hasta arriba se le llama punto muerto superior. Aquí estarían los demás cilindros. Entonces, con el punto muerto inferior, le pones la herramienta y se mide lo que mide de aquí hasta la parte de arriba. Entonces, eso viene siendo la carrera del pistón. Lo que hace de aquí abajo hasta arriba, eso se le conoce como la carrera. Aquí lo dice, carrera. Y esta carrera nos da, en este motor que estamos checándole la cilindrada, nos dice que la carrera medía 92 milímetros. Y el número de cilindros es 4 cilindros. Entonces nos dice que la fórmula para sacar la cilindrada del motor viene siendo pi por radio al cuadrado por la carrera por el número de cilindros. El pi básicamente viene siendo la medida del diámetro. Aquí dice que el diámetro es 87.5. Básicamente esos 87.5, ¿cuántas veces cabe ese número en la circunferencia del cilindro? Entonces, si tengo 87.5, esos 87.5 van a caber 3 veces y un poquito más, porque ese es el valor matemático del pi, lo que viene siendo el pi. El pi mide 3.1416, ese es su valor. No importa si el cilindro es pequeño, es grande, cualquier tamaño, el pi significa que esa medida que viene siendo 87.5 del diámetro va a caber 3 veces y un poquito más, pues 3.1416 veces es lo que cabe esa medida. Como les digo, no importa qué tamaño sea el círculo o la circunferencia. Entonces, aquí tenemos que la fórmula para sacar la cilindrada es el pi por radio al cuadrado. El radio viene siendo, aquí como lo ven, básicamente como la mitad del diámetro. El radio es del centro del círculo, lo que mide hacia cualquier extremo. Puede medirlo para acá, para donde sea. La medida del centro a la orilla del círculo, esa es la medida del radio. Entonces aquí, esta libreta es del año, creo, 2003, creo, si no mal recuerdo. A ver, de cuando estaba en la escuela. A ver, yo siempre le pongo las fechas, pero ahorita en estas hojas no las había puesto. A ver, en alguna hoja que me dé la fecha para ver de cuándo era esta. Número de cilindros, sí, es del 24 de noviembre del 2003. Sí, estos todos los apuntes que iba uno. Ahorita que estamos inundados de nieve, estaba checando la libreta, todos los apuntes que hacíamos en ese tiempo. No sé, creo que era el primer semestre de la escuela. El primer semestre. Entonces antes tenías que conforme iba hablando el maestro, tenías que ir rápidamente, empezando a copiar imágenes, a copiar todo. Antes no teníamos el lujo de que copiabas, te lo imprimían o casi no. Todo lo teníamos que apuntar, todo lo que tú pienses que valía la pena. Era importante apuntarlo todo. Aquí lo estoy viendo, todos los apuntes. Estoy repasando todos los apuntes que tenía en esas fechas. Bastantes. Vean, ves que venía casi medio dormido del trabajo. Y era difícil hasta apuntar con el sueño que tenía. Pero pues aquí está todo. Entonces, pues seguimos aquí ahorita. Vamos a ver cómo sacamos la fórmula entonces. Aquí tenemos, ok, el pi, ya dijimos que era 3.1416, la medida 3 veces, 3.14 veces va a caber el 87.5.
esa es la medida del pi. Entonces aquí tenemos el diámetro, bueno, aquí tenemos la cilindrada 3.1416, el radio que viene siendo la mitad de aquí a una orilla viene siendo 87.5, que es el diámetro entre 2, nos da esta medida que viene siendo 43.75. 43.75, aquí vamos a multiplicarlo por su número, porque dice la fórmula pi y el radio al cuadrado. ¿Cuánto es lo que vale el radio al cuadrado? Aquí lo estamos sacando. Bueno, en esos años aquí lo saqué yo. 43.75 por 43.75. Ahí saqué yo la medida. La respuesta eran 19.14 y fracción. Aquí los tenía. Entonces, esos 19.14 que viene siendo el radio al cuadrado, lo multiplicaba yo por el pi, que viene siendo 3.1416, me daba este número, y este número decía que tenía yo, ahora la fórmula, ¿cómo decía? Ahora lo que nos diera ahí, había que multiplicarlo por la carrera, y aquí tengo que la carrera vale 92.0 milímetros, que viene siendo lo que viaja el pistón del punto muerto inferior al punto muerto superior. Entonces, lo que nos dio esta multiplicación y la multiplicación del radio al cuadrado por el pi, aquí el número que nos dio, ahora hay que multiplicarlo por los 92 milímetros de la carrera, y nos da este número, y este número ahora hay que multiplicarlo, nos dice la fórmula, por el número de cilindros. Y el número de cilindros aquí lo tenemos, que es 4. Entonces este número nos da a 2.2. Bueno, este número largo ese viene siendo la cilindrada del motor, esta máquina 2.2. Y pues así es como vamos sacando lo que viene siendo la cilindrada. Y pues es bonito. Estaba recordando todos esos momentos, como les digo. Antes no teníamos el lujo que ahora se tiene, pero realmente que a mí me gustaba más hacerlo de esta manera. Lo que te importaba lo ibas apuntando tú, porque era lo que te iba a servir para tu futuro. Ahora ya todo lo que va la gente, y a veces ni pones atención ni nada, porque pues todo lo buscas en internet rápidamente. Pero antes como que la mente hasta estaba más alerta, más despierta, porque tú tenías que ir, todo lo que te importaba lo tenías que apuntar, porque si se te pasaba, en esos tiempos ya no había mucha manera de que te lo volvieran a repetir. Entonces es bonito. Yo tengo todavía muchas de mis libretas de esas fechas, y todavía las conservo con cariño, porque pues realmente que fue un esfuerzo grande a veces estar trabajando y llegar casi dormido. A veces no entendía ni lo que estaba escribiendo. Cuando me tocaba trabajar a veces, en ese tiempo, me acuerdo que practicaba, estudiaba en la mañana, y luego todo el día me iba a practicar con un mecánico gratis y que me pagara, y en la noche trabajaba para pagar la escuela, y después me metí a trabajar en una fábrica, y a veces que me tocaba trabajar tarde y trabajarme el turno de noche, y en la mañana irme para la escuela. Entonces aprendes a valorar realmente el esfuerzo que estás poniendo en las cosas. No es nomás que te van a pagar y estudias y no te esfuerzas. Realmente cuando te toca a ti echarle ganas para lo que estás haciendo, valoras más realmente todo eso. Y pues aquí seguimos todavía, después de tantos años, seguimos echándole ganas. Y pues bueno, así es como sacamos la cilindrada de esa máquina 2.2.